Nosotros les vamos a exponer acerca del seguro médico de calidad para los riesgos de trabajo. Nos integramos por su servidor, Dr. Manuel Hernández Villanueva, y por mi compañero Daniel Torichora. Nosotros, a la hora de redactar este proyecto, nos ubicamos específicamente en los trabajadores de la empresa Pepsi, pero los que son repartidores. Todo esto, ¿por qué? Porque se han dado muchas situaciones de riesgo laboral, puesto que tienen algún accidente, puesto que tienen algún percance laboral y no tienen o no cuentan con un seguro médico de calidad. Entonces, es por ello que nosotros, para realizar el presente proyecto, realizamos el presente análisis. Dentro del marco de referencia, bueno, ¿cuándo surge la empresa Pepsi? La empresa Pepsi surge en 1893 por el farmacéutico Caleb Braham. Esta surge en Carolina del Norte. Surge porque esta persona tenía la idea de realizar un refresco que fuera sabroso, pero aparte que tuviera otra función que fuera como digestivo también. Entonces llega a México en 1907. Cuando llega a México, pues trae un giro que es de elaborar y comercializar bebidas y alimentos. Aparte de esto, como Pepsi tuvo un gran crecimiento y fue adquiriendo gran prestigio a lo largo del tiempo, pues ya no era solo suficiente el contar con un solo producto para todos. Entonces fue adquiriendo otras empresas pequeñas, dentro de las cuales se encuentran, entre las más famosas, pues es Sabritas, Gamesa, Quaker, Gatorade y Sonrix. Esta específicamente nos vamos a abordar a la de aquí de Uruapan, Michoacán, la cual se encuentra ubicada en el Paseo Lázaro Cárdenas, 2471, en la colonia La Joyita. La misión es luchar por la honestidad y la justicia y la integridad. Tiene una visión de ser una compañía líder en alimentos y bebidas con las preferencias de los consumidores. El objetivo de esta es que tiene que tener un crecimiento sustentable. ¿Esto qué quiere decir? El crecimiento sustentable quiere decir que aparte de que tengan un crecimiento económico, tienen que tener un crecimiento que no afecte el medio ambiente. O sea, que su crecimiento sea acorde a dichos principios que no afecten a tu medio ambiente. La situación actual de la empresa aquí en México es que genera directamente 40,000 empleos, indirectamente crea 1,200,000 empleos, es lo que actualmente está creando. Cuenta con 297 centros de distribución y cuenta con 17,000 rutas, que es por donde están llevando todos sus productos. Tiene 20 plantas de producción en el país de México. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el marco teórico y sobre cómo fue que gracias a todo este análisis vamos a poder encuadrar o vamos a poder entablar el proyecto que nosotros estamos presentando para esto. La Constitución Política de México, ¿qué es y cómo surge? La Constitución Política de México surge después de la independencia de México. Esta surge con el fin de establecer los derechos y las obligaciones de todos los mexicanos. Se creó un decreto constitucional el 22 de octubre de 1814 que se llamaba Decreto para la Libertad de la América Mexicana, en el cual se estaban estableciendo pues todos los derechos y obligaciones, como bien lo mencioné. Pero ese decreto tomó bien las bases hasta 1824. Ahí fue cuando se considera la primera constitución, pero después de ello la constitución fue teniendo cambios. En 1857 tuvo otro cambio y la constitución que tenemos hoy en día es la constitución de 1917. Esta constitución fue el 5 de febrero y es la de 1917, que es con la que contamos actualmente. La constitución mexicana tiene 136 artículos. En esos 136 artículos se divide principalmente en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es en la cual se encuentran todos los derechos inherentes al hombre, como los derechos humanos y las garantías individuales. En esta parte se encuentran regulados del artículo 1 al artículo 29 constitucional, que es dentro de los cuales nos vamos a abordar más un poco, porque es de hecho de eso es de lo que consiste nuestro proyecto. En el artículo 1 constitucional se establece que las personas gozarán de todos los derechos humanos, de las garantías reconocidas en esa Constitución y de todos aquellos tratados internacionales en materia de los mismos y en otro tipo de materias. Un tratado internacional es
todos aquellos acuerdos que se llegan a dar entre estados con fines específicos. En este caso, en el caso de los derechos humanos, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es específicamente el que se da entre los estados para cuidar que se cumplan con dichos derechos, y en caso de que se violen, para ver los medios de indemnizar o medios de hacer que se cumplan. El artículo 4 constitucional habla sobre que toda persona tiene derecho a la salud, y el artículo 123 constitucional es el que habla sobre el trabajo. Es algo muy relevante en nuestro tema porque ahí se están especificando todas las obligaciones que tiene el patrón y todas las obligaciones que tiene también el trabajador, así como todos los derechos que cuentan. Las garantías individuales y derechos humanos, como bien lo mencioné antes, tiene como objetivo principal proteger todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales de las personas. La Ley Federal del Trabajo, ¿cómo surge? Bueno, la Ley Federal del Trabajo surge como una necesidad de todos los trabajadores de contar con una ley específica en la que se regularan todos los tipos de obligaciones y todos los tipos de beneficios que tenían, así como todas las jornadas y todas sus obligaciones. Esta nace con la Constitución de Querétaro del 5 de febrero de 1917, y en el artículo 132 se habla específicamente de las obligaciones de los patrones. Dentro de estas podemos descartar en específico para el siguiente trabajo dos cosas. Una, que se obliga el patrón a darle a los trabajadores lo que es capacitación y adiestramiento, todo esto con el fin de prevenir los riesgos de trabajo. Y la otra muy importante, que se obliga a darle un seguro médico. En dado caso de que no se obligue a dar ese seguro médico o a inscribirlos en el seguro social, como nosotros lo conocemos, a la hora de que el trabajador sufra algún riesgo laboral, el patrón está obligado a pagar o a indemnizar por dicho riesgo. Ahora, ¿qué son los riesgos de trabajo? Bueno, el riesgo de trabajo es todo aquel accidente o enfermedad de los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. Los accidentes de trabajo, ¿qué son? Bueno, los accidentes de trabajo son las lesiones orgánicas o la perturbación funcional inmediata o posterior o incluso la muerte producida con motivo de trabajo, y cualesquiera que sea el lugar y el tiempo que se presente. Si yo como trabajador me dirijo hacia la empresa donde trabajo y sufro un accidente, también es considerado como un riesgo laboral porque voy al lugar donde desempeño mis labores. Incluso también, si ya voy saliendo de la empresa y me dirijo a mi casa, también es considerado como riesgo de trabajo. Nosotros nos vamos a abocar a esto de los contratos y de los convenios porque se intenta crear un convenio con una aseguradora. Los contratos y los convenios son una forma en que las personas pueden, por medio de un acuerdo de voluntades, llegar a obligarse recíprocamente. Entonces, las características esenciales que tienen los contratos y los convenios son los elementos de validez y los elementos de existencia. Los elementos de validez son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. El elemento de validez es que tenga ausencia de vicios, licitud en el objeto, forma y capacidad. Todo esto quiere decir que este contrato se dé bien en el acuerdo de voluntades, que no haya error, que no haya engaño, que no haya mala fe de por medio. La licitud en el objeto quiere decir que sea todo acorde a la ley, y la capacidad, pues como bien lo dicen, es que sean mayores de 18 años. Nosotros consideramos que es más conveniente elegir la opción del convenio con la empresa. ¿Por qué? Porque el convenio te permite crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones, mientras que el contrato solo te permite crear o transmitir derechos y obligaciones. Entonces, supongamos que si la empresa está viendo que a dicha aseguradora le falta algo, puede ahí, por medio del convenio, modificar alguna de las cláusulas para establecer ciertas cosas que le beneficien a la empresa y a sus mismos trabajadores. Ahora, ya una vez explicado esto del marco teórico y el porqué de nuestro proyecto, les voy a explicar lo que es en sí o en lo que se va a basar nuestro proyecto. Los objetivos principales es la mejorar. ¿Qué vamos a mejorar? Vamos a mejorar el convenio que se lleva a cabo entre la empresa y nuestra aseguradora. Esto
¿Qué se va a mejorar? El seguro de gastos médicos de los trabajadores, en específico los repartidores. ¿Cómo se va a mejorar? Se va a realizar un convenio con una aseguradora y la empresa para que de esta manera los empleados se les proteja, bueno, con la finalidad de proteger la integridad de los repartidores y sus familias. Nosotros, ¿cómo realizamos este proyecto? Nos basamos técnicamente en dos instrumentos de investigación, que es la entrevista y la encuesta. La entrevista es la obtención de datos de manera oral entre dos personas, que es un entrevistador y un entrevistado, y la encuesta es la recopilación de información de parte de una población a la cual se le va a llamar muestra. Ahora, nuestra propuesta de solución, como ya lo mencioné antes, vamos a mejorar el convenio, lo vamos a ampliar con la finalidad de proteger a nuestros trabajadores, y esto a través de un convenio. ¿Qué va a dar como resultado? Va a dar como resultado que nuestros empleados tengan un desempeño de calidad, va a haber capacitaciones para que mejore este desempeño y va a haber una reducción en los accidentes laborales. Entonces, por consecuencia, nuestra solución sería mejorar el seguro de gastos médicos por medio de una ampliación al mismo para proteger la integridad de los repartidores a través de un convenio creado con una aseguradora. Esto con la finalidad de que los empleados tengan un desempeño de calidad aunado a las capacitaciones para que también haya una disminución de accidentes laborales. Ahora, pues en general nuestro proyecto se basó en esto. Nos basamos principalmente en lo que es el aseguramiento de los derechos humanos, el aseguramiento de los trabajadores en sus empresas donde laboran, cuidar su integridad física, y Víctor va a comentar. Entonces, en consecuencia, si la empresa llega a realizar dicho proyecto, ¿qué va a tener de beneficio? Bueno, va a tener muchas cosas de beneficio, dentro de las que podemos rescatar que como la empresa va a contar con un seguro mejor desarrollado y mejor que otras empresas, pues va a tener mayor demanda, más trabajadores van a querer formar parte de ella, va a elevar su estatus. Entonces también la empresa va a poder decidir y va a poder elegir las mejores opciones de trabajadores para ella. Asimismo, el trabajador, al momento de que cuente con dicho trabajo, lo va a conservar más, porque va a decir, ok, en esta empresa me están dando esto que en otra empresa no me lo pueden dar. Asimismo, si un trabajador tiene la capacitación adecuada, van a disminuir sus riesgos laborales o van a disminuir los accidentes que tenga. Si una empresa paga por accidente, le convendría entonces más pagar anualmente en un convenio en el cual le estuvieran diciendo, ¿sabes qué? Independientemente de los accidentes que lleguen a tener tus trabajadores, yo lo que quiero es una cuota anual. Entonces la empresa va a estar pagando por una cuota anual sin importar cuántos trabajadores lleguen a tener accidente, que ahí estaría reduciendo muchos gastos para ella, y para los trabajadores y sus familiares tendrían mucho beneficio. ¿Por qué? Porque los trabajadores, si tienen un servicio médico de calidad al momento, pueden tener mayores beneficios, en dado caso de que no podrían tener repercusiones tan grandes, incluso hasta la muerte o no poder volver a laborar. Entonces es por ello que es de suma importancia este convenio para la empresa y para los trabajadores, tomando en cuenta el tema que está muy trillado hoy en día, que es el de los derechos humanos. Sería todo por nuestra parte.